buenos días una vez más. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y vamos a tratar un tema muy importante, pero no sin antes agradecerle a Dios por la vida, la salud que nos da, la fortaleza, el consuelo en sus promesas, la idea bíblica, ¿verdad?, de un mundo mejor en Cristo Jesús, cuando Él venga por segunda ocasión y lleve a sus santos a- al cielo. Y bueno, gocémonos pues en sus promesas, hermanos. En este día vamos a tratar un tema muy importante. Eh, el tema es el mensaje de los tres ángeles y las fiestas judías. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Pero antes de tratar ese tema y antes de ver si ambos conectan, es decir, los tres ángeles y la práctica de las fiestas judías, vamos pues nosotros a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo una vez más, al meditar en tu palabra, al meditar en la luz que tenemos para estos últimos tiempos, Señor, queremos hacerlo con la bendición de tu Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas ni con nuestra sabiduría, Señor, sino con tu ayuda, porque la palabra dice, y así está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por la fortaleza que encontramos en Jesús, que encontramos en el Hijo de Dios y en el Hijo del Hombre, Señor. Y al abrir tu palabra y al repasar varios textos de la Biblia y del Espíritu de profecía, queremos hacerlo, Señor, con la seguridad de que tus ángeles también estarán aquí y guiarán a tu pueblo a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. eh, la razón por la cual nosotros vamos a hacer este tema o hemos hecho este tema es porque han llegado varias preguntas si como creyentes de la última advertencia al mundo podemos guardar las fiestas judías. Podemos estar, como dicen ellos, celebrando, ¿verdad? Celebrando la fiesta de las cabañas e incluso volviendo a hacer la Pascua, ¿sí? Pero este es un movimiento que va más allá de la celebración, entre comillas, ¿verdad? De las fiestas judías. Es un movimiento que también dice que el sábado que tenemos el día de hoy, ¿verdad? El sábado que tenemos el día de hoy, pues que no es el sábado. Dicen que hay que volver a guardar el calendario lunar. E incluso dicen que no debes tú mencionar la palabra Jesús, que tú debes mencionar la palabra Yeshua. Y tienen sus Biblias. Aquí tenemos el Nuevo Testamento judío. ¿Es un Nuevo Testamento judío? ¿Sí? Y de esto vamos a analizar. Y les voy a decir una cosa. El Nuevo Testamento judío que este movimiento está usando es lo mismo, está basado en el mismo griego católico romano en el que está basado la NBI y todas las nuevas versiones basadas en el griego, en el texto griego crítico actual, ¿sí? También tenemos aquí, y lo vamos a estudiar en algún momento ya al final, la Biblia completa jesuita, judía, ¿verdad? Y se darán cuenta que está infiltrada por los jesuitas, ambos. En pocas palabras, este es un movimiento que viene de Roma. Aquí están las pruebas, no estamos hablando nada más por hablar. Es un movimiento que viene de Roma para descarrilar, si podemos usar esa palabra, o intentar descarrilar a los que están buscando la fe genuina al final de los tiempos. ¿Sí? El movimiento se llama movimiento mesiánico y se ha visto como una nueva luz dentro del adventismo. El mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador, el espíritu de profecía, las Biblias protestantes, que son el fruto de la reforma protestante, ¿verdad? La observancia del verdadero sábado y del día de la semana, del ciclo de la semana que termina con el sábado, ¿verdad?
este, bueno, ha sido sustituido por guardar fiestas judías, ha sido cambiado por Biblias que tienen mucho que ver en hebreo, ¿verdad? Y que si no hablas en hebreo, entonces no estás dentro del remanente. Han sido sustituidas estas Biblias con transliteraciones al español o al inglés, donde se han olvidado quién es la bestia, se ha alterado el mensaje del segundo ángel. La profecía de las 70 semanas en estas Biblias del movimiento mesiánico ha sido infiltrado por los jesuitas al tener el método de interpretación futurista. El sábado ha sido alterado en esas Biblias, en este movimiento, ¿verdad? En estas Biblias originales, entre comillas, en pocas palabras, el movimiento mesiánico que te dice Yeshua que hay que guardar las fiestas, que el sábado que se guarda no es el sábado, es una destrucción del corazón del adventismo. Simplemente es una portada de lo que es la infiltración jesuita. Y ayer y en otro tema hablamos de las conspiraciones. Básicamente esta es otra conspiración. Y conozco personas que están envueltas en este movimiento y son personas muy sinceras, pero son personas que no están en el mensaje del tercer ángel y ellos creen que están en el mensaje del tercer ángel, pero no es así. Están desligados completamente del evangelio. Pablo tuvo que enfrentar este movimiento en algún momento. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Recordemos que Pablo tuvo que enfrentar a aquellos que habían conocido la promesa en Cristo Jesús, el evangelio de la promesa en Cristo Jesús. ¿Sí? Y en Gálatas capítulo 4, verso 9 dice así: mas ahora, conociendo a Dios, me voy a quitar esto de aquí enfrente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pablo está hablando de las fiestas, de la circuncisión, de todo lo que tenía que ver con las fiestas judías como de primavera o como de otoño y los ritos alrededor a esas fiestas. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano, para Pablo todo esto era claro. Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Bueno, es que había el día de la expiación, el día cuando se iniciaban la fiesta de las cabañas, el día cuando terminaban. Había los meses, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice, será que de mes en mes y de sábado en sábado. Entonces muchos dicen, ya ven, tenemos que guardar no solamente el sábado, sino los meses. Y Pablo está atacando aquí, no el sábado, sino Pablo está atacando a aquellos que guardan las fiestas y que guardaban en ese momento, querían implementar la circuncisión para salvarse. Hermano, todo aquel que guardaba las fiestas en el tiempo del Antiguo Testamento tenía que estar circuncidado. La circuncisión era un requisito para participar en las fiestas. ¿Sí? Entonces Pablo enfrentó un movimiento donde decía, si te quieres salvar tienes que volver a la ley ceremonial, a la circuncisión. Y no solamente eso, Pablo dice aquí en el verso 10, ustedes guardan las fiestas, los meses, los tiempos y los años. Los tiempos, la palabra tiempos, la palabra griega, kairos, ¿sí? Que viene de cara, que significa cabeza. En otras palabras, se saben bien las fiestas principales, ¿sí? ¿Saben cuándo inicia una fiesta y cuándo termina? ¿Cuándo inicia otra fiesta y cuándo termina? Y los años. Porque dentro de cada año había un periodo de meses, de días y de fiestas, de tiempos para conmemorar esas fiestas. Y Pablo decía,
Ustedes guardan toda la ley ceremonial. Otra vez, verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo hago, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Así que Pablo estaba muy preocupado, porque él llegó predicando el evangelio puro en Cristo. Sí, las fiestas estaban llenas de sacrificios, de ofrendas. Y esos sacrificios y ofrendas simbolizaban y señalaban ¿a quién? A Cristo y su obra, que por la promesa creíamos que Él iba a venir y hacer. Pero las fiestas sin la esencia, sin la realidad que es Cristo, no tienen validez, solamente son un método de esclavización o de esclavismo. Por eso dice en el verso 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano que estás viendo este mensaje, y si te han dicho que hay que volver a guardar las fiestas, y yo he estado con personas platicando que guardan las fiestas, incluso una vez me invitaron a California, me dice, ¿cuándo viene a guardar las fiestas de los tabernáculos con nosotros? Y oiga, ¿y qué religión es usted? Ah, soy adventista. Y doy el mensaje del tercer ángel. Falso, porque el mensaje del tercer ángel le antecede el mensaje del segundo y del primero, y el primero dice, vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Amén. Y el evangelio eterno es Cristo y su justicia. Amén, hermanos. Y la justicia de Cristo hoy está siendo sustituida por hermanos que están tratando de guardar las fiestas judías y están siendo esclavizados otra vez. Y tenemos que decir las cosas claras. Ese no es el mensaje del tercer ángel. Y hay predicadores, entre comillas, de la verdad presente, que dicen, sí, yo voy con los hermanos que practican las fiestas judías. Pablo dijo, si ustedes siguen en la ley ceremonial, en la circuncisión, guardando los días, los meses, los tiempos y los años, vete lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? En el capítulo 5, verso 1 al 4, vamos a ver, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ok, en Cristo Jesús y su justicia somos libres, amén. Las fiestas eran formas que tenían como objetivo grabar en la mente de los judíos o del pueblo de Israel, tenían como objetivo ir más allá de una forma externa, y tenían como objetivo apuntarnos hacia la promesa que es Cristo. Amén. Pero ¿qué hicieron los judíos? Se quedaron con las formas, y cuando vino la promesa, la crucificaron y siguieron con las formas. Y por eso Pablo ataca en Gálatas y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es el yugo de esclavitud? Lo dice en el capítulo 4. Dice, los débiles y pobres rudimentos, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Ahora aquí se está refiriendo a toda la ley ceremonial, no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Y es ahí donde ese sacerdote del toro y todos los otros toros, ¿verdad?, que van a surgir por allí, están diciendo que guardar los 10 mandamientos es ser esclavo. No es cierto. Volver a guardar la ley ceremonial, a circuncidarse, volver a practicar las fiestas, lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas, eso es volver a estar esclavos. Sí, eso es volver a estar esclavos.
o volver a esclavizarse. Por eso dice en el verso 2 del capítulo 5, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo está diciendo, si tú te vuelves otra vez a la ley ceremonial, y como dijo en el verso anterior, si tú te vuelves otra vez a las fiestas, a los meses, a los años, pues, dice, de nada os aprovechará Cristo. ¿Para qué entonces predicar un mensaje del tercer ángel cuando tú estás todavía en las sombras? Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice aquí, el contexto está hablando de la ley ceremonial, porque la circuncisión es parte de la ley ceremonial. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. A todos aquellos hermanos sinceros que están guardando los tiempos, las sazones, los meses y los años, en la mentalidad hebrea, eso es mantenerse al tanto el día de hoy. Mantenerse al tanto el día de hoy de querer decir, bueno, yo voy a seguir las fiestas de antaño, las fiestas judías de antaño. A todos aquellos en ese contexto está hablando aquí, porque la circuncisión tenía que llevarse a cabo, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera. Y todos los que se circuncidaban tenían que participar en las fiestas que se hacían en los años, en los meses, en los días. Y por eso Pablo está diciendo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis. Y no está hablando aquí de la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley ceremonial, que decían que si tú no te circuncidabas, si no guardabas las fiestas, si no guardabas todos los ritos de la ley ceremonial, no podías ser salvo. Romanos capítulo 15, así decían ellos. Hermanos, es impresionante que el día de hoy nosotros tenemos a los judaizantes en el movimiento judío mesiánico dentro del adventismo. Ahí los tenemos. Y esto le llaman ellos verdad presente. Jamás, jamás el movimiento mesiánico puede ser verdad presente. Te voy a decir una cosa. Aquellos adventistas que están practicando las fiestas están atacando el evangelio eterno. Porque en lugar de presentar la persona de Cristo con toda su justicia para cambiar el corazón de manera interna, es lo que hace Dios. Están promoviendo las cosas externas que el hombre hace para, practicando esas cosas externas, esas fiestas, ese sábado lunar, ellos acercarse a Cristo. Salvación por obras. Primero vino y primero ha sido la promesa en Cristo. Amén. Y todos los ritos, ceremonias y mandamientos que se dieron fue para que el hombre se acordara de la promesa. Pero estas personas lo que están diciendo es, debemos entonces enfocarnos en las sombras y olvidarnos de la promesa. Pablo es tan claro y me encanta lo que dice Pablo, porque algunos predicadores son muy cobardes y dicen, ay, yo me mezclo todavía con los que guardan las fiestas. No, Pablo no se mezcló con los que guardaban las fiestas. Les dijo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Bueno, y tengo que clarificar que Pablo no se mezcló con los que guardaban las fiestas. Usted dirá, bueno, es que él fue al templo y sí se mezcló. Bueno, lo que quise decir es que Pablo no anduvo predicando y no tuvo como compañeros aquellos que aceptaron que había que practicar la circuncisión, que había que guardar los días, los meses y los años. Pablo no fue compañero de ellos. Como unos cobardes el día de hoy sí andan siendo compañeros de los que andan guardando las fiestas. Y si hay hermanos que están viendo este mensaje, que están guardando las fiestas judías el día de hoy, les digo lo que dice la Escritura. De Cristo os desligasteis, los que por la ley, es decir, la ley ceremonial, os justificasteis, de la gracia habéis caído. Miren lo que dice Historia de la Redención, página 151. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios,
tal como le fue dada a Adán después de su caída y preservada en el arca por Noé, observada por Abraham. No habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, del cual la circuncisión era una garantía, nunca hubiera caído en la idolatría ni se habría permitido que descendieran a Egipto, ni habría habido necesidad de que Dios proclamara su ley del Sinaí y la grabara en tablas de piedra. Ahora, seguimos leyendo. Ni que salvaguardar esos preceptos mediante las indicaciones, los juicios y los estatutos que le dio a Moisés. Esta es la ley ceremonial. Si el hombre hubiera permanecido obediente, si el hombre hubiera hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de la caída, no habría necesidad del rito de la circuncisión, ni tampoco de lo que dice aquí, de que se proclamara la ley de Dios en el Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios ya se la había dicho ¿a quién? A Adán. Aquí lo dice, tal como lo fue dado a Adán después de su caída. ¿Sí? Si el hombre por la fe en Cristo, en la promesa que se le hizo a Adán, hubiese mantenido la obediencia a esa ley, no hubiera habido necesidad de circuncisión después de la circuncisión que vino. Pues el pacto, después la proclama de la ley en el Sinaí, y en medio de eso también vino la ley ceremonial. Si el hombre por la fe en Cristo se hubiera mantenido guardando la ley de Dios, no hubiera habido necesidad una vez más de la circuncisión. Aquí está, del pacto, de proclamar otra vez la ley en el Sinaí, ni de las indicaciones y los juicios y los estatutos dados a Moisés, es decir, la ley ceremonial. Entonces, ¿cuál es la esencia? La esencia es Cristo y su justicia. Amén. Esa es la esencia. Pero como el hombre se olvidó, se le fue la memoria de quién era la promesa, Cristo y su justicia, entonces Dios tuvo que usar todos esos recordatorios para llevarlos a Cristo. Pero ¿qué hizo el pueblo judío? Se quedó con los recordatorios y se olvidó de Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La esencia está en la promesa del evangelio y del evangelio eterno, Cristo y su justicia, viviendo en nosotros. Pero aquellos que se enfocan en las indicaciones, los juicios, los estatutos, la ley ceremonial de Cristo se han desligado. Dijo Pablo. Sí, el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Ya te olvidaste de Cristo? Es que ya lleva las velas, hermano, para la recepción del sábado. ¿Y cuántas velas son? Unos dicen que 3, otros que 7. Oiga, que se enciende esta vela para esto. Oiga, que la copa, ¿cuál copa? Que están celebrando la cena del Señor. Y que esta es la copa de esto, y que esta es la copa del otro, y que la copa del otro. Si se mantienen en eso, están desligados de Cristo. Oiga, que mi Biblia en hebreo, que debe decir los matetés y el Yeshua o Yeshua y todo eso. Entonces la gente vuelve a la esclavitud y se olvida de que la justicia de Cristo viva en ellos. Ahora te voy a decir cómo está el asunto. La iglesia judía se mantuvo en las formas de todas las fiestas. La sierva del Señor dice que la iglesia judía fue la primera ramera. La segunda ramera es la iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana le copió a la primera ramera porque también no guardan sus fiestas ellos. Cada pueblo tiene que la fiesta del puente, la fiesta de la cruz, la fiesta del niño no sé qué, la fiesta de la niña no sé qué, la fiesta del Valentín y la fiesta de la Valentina y de tantas cosas. Guardan las fiestas,
Incluso Roma se ha atrevido a cambiar la ley de Dios. Cuarto mandamiento, en lugar de santificar el sábado, ha puesto santificarás las fiestas. Sí, 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 aquí, este, en el catecismo católico, ellos han cambiado todo eso. Y Roma se ha enfocado tanto en las fiestas, porque ¿de dónde lo copió? De la iglesia judaica. Pero Roma ha inventado sus propias fiestas, ha inventado sus propios ritos. Y allí el católico y el catolicismo está tan enfocado en sus propios ritos que dice la hermana White, los hacen con una solemnidad que cautiva la mente. Pero se han olvidado la justicia de Cristo. Y después vinieron las hijas de la ramera, es decir, las iglesias protestantes. Y se enfocaron tanto en los ritos, en los ceremoniales, y en la iglesia adventista le llaman los programas. Y el programa de jóvenes, oiga, y el programa de niños, y el programa de conquistador, y ya tienes el programa. Y se han enfocado tanto en programas, dirán, no es que nosotros ya no guardamos las fiestas. Oh, pero tienen la misma esencia. Se han enfocado tanto en programas y programas, que el programa de evangelización, que el programa para 5 años, que se han olvidado de la esencia del evangelio. Porque el mensaje del segundo ángel es contra Babilonia. Babilonia no tiene la justicia de Cristo. Y el mensaje del tercer ángel es contra la bestia y la imagen, que tampoco tienen la justicia de Cristo. Entonces hoy las iglesias están tan enfocadas también en ritos, en programas, que se han olvidado de quién, de la promesa, de la justicia de Cristo. Por eso dice aquí la hermana White, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, ¿y cómo la guardaba? La guardaba por la fe. Amén. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por la fe, Abel, Hebreos capítulo 11. Si el hombre hubiera guardado por la fe la ley de Dios, no hubiera habido necesidad, circuncisión, pacto, del Sinaí, de la proclamación del Sinaí, ni de la ley ceremonial. Porque la esencia es Cristo viviendo en nosotros, guardando su ley. Esa es la promesa. Amén. Entonces, ¿qué es este movimiento mesiánico? Este movimiento mesiánico es la última línea de esta cita que tenemos nosotros aquí en la pantalla. Los judíos en el tiempo de Pablo se enfocaban en la circuncisión. Y Pablo dijo, si ustedes están necios en practicar la circuncisión, están desligados de Cristo. Y si ustedes están necios en practicar las fiestas, guardáis los días, los meses y los años, las sazones. Y ese contexto tiene que ver con las fiestas. De Cristo, de la gracia, habéis caído. Imposible que los que estén practicando y diciendo Yeshua y Raja Kodesh y Abba y guardando las fiestas de los tabernáculos, imposible que sean predicadores del tercer ángel. Son esclavos de los rudimentos. Como dice Pablo, son esclavos de los rudimentos, de los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver ¿a qué? A esclavizar. Así de que, hermanos, estén donde estén ustedes, en el nombre del Señor les decimos, no caigan en la esclavitud. Ahora, si a ti te encanta la esclavitud, pues regresa a la esclavitud. Si te encanta llevar tus velitas y meterte ahí una enramada y quedarte allí 7 días y estar ahí esclavizándote, quédate esclavo si ahí quieres. Eso es algo, como dijo nuestro hermano Pedrito ahorita, es algo ridículo para Pablo y para Pedro. Aquí el hermano Pedro también, pues. Es algo ridículo. Acá en México, ¿cómo lo hicieron en una casa allí, aquí en la ciudad? ¿Fueron en una ciudad? ¿Usted conoció esos? Acá donde, aquí con el hermano, de aquí cerca,
Artemio, con el hermano Artemio llevé que ahí donde Ah, bueno, rentan, no, el hermano Artemio no practica eso, hay que no, ser claro, sino sino que ahí rentan allí hay unos que rentan y allí llegaron toda una semana los judíos mesiánicos, ¿a qué? pues a celebrar su fiesta, pero aquí en un garage, En un ahí poniendo garage, su su carpa, carpita de acampar. carpita ahí. Sí, Ujú. que ese es un ridículo. Sí, eso es algo ridículo. Y no nos lo decimos nosotros. Pablo lo dice, de la gracia habéis caído. Sí, pues diga, escríbelo Ujú. porque no me oyen a mí. Sí, Tal vez no entonces, me escuchen a mí. sí, hay personas que viven en la ciudad que creen esto, que hay que practicar las fiestas y creer el mensaje de los tres ángeles. En este caso ellos eran de los que guardan las fiestas, pero y dicen que guardan el sábado, pero como su líder el sábado no va, entonces ellos tienen su culto el domingo. Son mexicanos Ajá. de Ahora, varios estados de acá. hermanos, este es un movimiento que está afectando no solamente al adventismo, está afectando al protestantismo en general. Lo está afectando. Y entonces desecharon las Biblias protestantes y ahorita vamos a ver que al desechar las Biblias protestantes ellos obtuvieron una Biblia jesuita. Ahorita lo vamos a ver, ahorita se lo vamos a enseñar. Y hay muchos hermanos que están cayendo en esta trampa, por eso hemos decidido nosotros entrar de frente ya, pues sin rodeos, ya diciendo lo que dice la Escritura. Y Pablo dice, si ustedes continúan guardando los días, los meses, los tiempos y los años, son esclavos y he trabajado por vosotros en vano. Lo bueno e interesante es que los Gálatas, dice la sierva del Señor, se arrepintieron. Por eso Pablo les dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los vino a fascinar, a embaucar? Es dura la palabra, pero así es pues. Y en el nombre del Señor Jesús les decimos a todos aquellos que dicen que están predicando los tres ángeles y están con esto de que si debo de decir Yeshua, que Mesaya, que todas esas cosas de rudimentos pobres, deja de ser esclavo y vuélvete esclavo de Cristo, no de los rudimentos de los hombres. Que quieren ser judíos y no lo son. No lo son, son mexicanos. Así es. Ahora, la Biblia dice, perdón, el Espíritu de Profecía dice que muchos judíos serán convertidos. No dice que muchos se convertirán al judaísmo. No, no, no. Dice que los judíos serán convertidos al cristianismo. Evangelismo, página 421. Muchos vendrán a la luz. Hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos. Y no solamente los gentiles, sino también ¿quiénes? Los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que serán, ¿qué dice allí? Convertidas. ¿O se quedarán practicando sus fiestas? No. Aquel que practica las fiestas es porque no está convertido. O dice allí que hay judíos que se quedarán medios convertidos practicando una parte del judaísmo y otra. No. Y estamos hablando en el contexto de la ley ceremonial, de la circuncisión, de los días, los meses y los años que ellos guardaban. Son las fiestas. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes y a ellos ha de serles llevada la luz de, ¿qué dice aquí? De la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Pero sucede ahora que esos que dicen que están predicando la verdad presente están agarrando los rudimentos judíos y han mezclado los rudimentos débiles y pobres judíos, que son lo que fueron las fiestas judías, la práctica de las fiestas judías, a eso me refiero, y la están mezclando con el tercer ángel. Y eso es no lo que dice, eso no dice la profeta. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz, que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Amén.
Ellos aceptarán el mensaje de la verdad presente. Deberán ser convertidos. Amén. El Señor Dios obrará, Él hará cosas maravillosas. ¿En qué? En justicia. Judíos convertidos en la terminación de la obra. Habrá muchos conversos entre los judíos. Una vez más, ¿ve la palabra converso? No dice que traerán sus tradiciones de la ley ceremonial y que la van a mezclar con la verdad presente. Habla de conversión. Y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor. Amén. Aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo. Amén. Entonces mira, hay un plan de Dios para que los judíos que ahora viven se conviertan. Y hay un plan del diablo para que los judíos que ahora viven se les engañe diciendo que pueden vivir bajo los rudimentos, bajo la práctica de las fiestas. Ahora aquí dice, hay judíos que se convertirán. ¿Pero qué es lo que está pasando? Hay cristianos que están convirtiendo al judaísmo. Eso es apostasía, porque Pablo les habló así a los cristianos que estaban convirtiendo otra vez a la ley ceremonial. Y el capítulo en Hechos de los Apóstoles se llama la apostasía en Galacia. Es apostasía. Pero por la debilidad de los predicadores del mensaje, de susodichos predicadores del mensaje del tercer ángel, que se quedan callados. ¿Por qué? Porque van allá y les dan buena plata, buena paga, buen dinero. Ándele pues. Gracias por estar con nosotros aquí en los viejos rudimentos en nuestra esclavitud. Gracias, ahí está su billete, ahí están sus dólares. Se quedan como perros mudos, callados. Y Pablo no fue un perro mudo. Pablo atacó el falso evangelio. Que el hombre tiene que hacer algo aparte de la justicia de Cristo para salvarse. La circuncisión y el guardar las fiestas para salvarse. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en el futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. Amén. Una nación nacerá en un día. ¿Cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Las predicciones de la profecía se cumplirán. Amén. Así es. No es que Dios haya desechado a los judíos, sino que ya ha venido el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Eso está en los primeros versos de Gálatas 4. Y después dice, ya no tiene caso practicar las fiestas, ni las sazones, ni los tiempos, ni los años. Ese es el contexto de las fiestas. Porque aquel nacido de mujer, aquel que predecían las profecías, ya vino. Gálatas 4. Oh, qué engaño tremendo. Que se está haciendo pasar como verdad presente y se está mezclando. Entonces, mucha gente dice, bueno, mira, para ganar a los judíos te tienes que poner, y vamos allá, vamos acá. Mira, para ganar a los judíos, para que los judíos se conviertan, tú te tienes que convertir como ellos. Tienes que tener tu indumentaria judía, tu sofar, y soplarle duro al sofar. Tienes que hablar Yeshua. Tienes que hablar del Rosh Hashanah. Tienes que irte por el calendario judío, practicar las fiestas judías y piensan que esto es el mensaje del tercer ángel. La profeta del Señor dice
que estos se deben convertir al mensaje del tercer ángel, a la verdad presente. Y lo que el diablo está haciendo es hacerles creer que esto es el mensaje del tercer ángel. Gálatas 4 te lo dice, otra vez lo leo. Verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nos dicen, bueno, es que Cristo se fue a circuncidar. Sí, porque todavía estaba bajo la ley. Pero viene la muerte de Cristo y en él se cumple la fiesta de la Pascua y las primicias cuando resucita y el Pentecostés cuando asciende al cielo y es coronado rey y señor y sacerdote. Y en Cristo, Cristo es el cumplimiento de esas fiestas. Eso es lo que hemos creído como adventistas. Y algunos dicen, no, es que las fiestas son perpetuas, lo dice Levítico. Bueno, ¿y en qué sentido son perpetuas? ¿Qué dice Oseas capítulo? Vamos al libro de Oseas. Y Oseas capítulo 6. Oseas capítulo, a ver, permítame. Capítulo 6. Bueno, ahorita lo vamos a ver, parece que tengo que checar bien. Pero dice, y yo haré cesar tus lunas nuevas y tus fiestas. Pues no lo tenía aquí detallado. Ahorita lo vamos a checar bien. Pero quiero explicarles en qué sentido son perpetuas. Porque la fiesta enfocaba a Cristo. Y Cristo es eterno. Amén. La fiesta señalaba a Cristo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer. Y en Cristo todas esas fiestas se han cumplido y terminarán de cumplirse. Amén. Sí, sí, terminarán de cumplirse. Entonces, puede poner ahí en la pantalla, hermano, esto en la pantalla, por favor, y enfocar ahí, hermano. Ajá. Enfocar allí. Y vean ustedes, ¿verdad? Y esto se está presentando como si fuera hoy, ¿qué? Ajá. Como si fuera verdad presente. Ajá. Como si fuera verdad presente. Ujú. Como si fuera verdad presente. Espera, nueva luz. Ujú. Ahora, vamos a volver otra vez acá a las... Ahorita les voy a buscar el verso que les dije. Como una verdad Ujú, distintiva. ujú. Ok. Entonces, ¿cómo es que se va a ganar a los judíos? Si la promesa es que los judíos van a formar una parte importante en el tiempo del fin. ¿Cómo? ¿Cómo los vamos a evangelizar? ¿Con Yeshua? Diciéndole Yeshua, Shamayin y en hebreo hablándoles y mencionarles nada más el nombre Yeshua, de Yeshua, nada más les vamos a mencionar el nombre. Y guardando las fiestas como ellos, ¿así los vamos a evangelizar a la verdad presente? Imposible. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, a ver, permítame porque voy para atrás, aquí está. Romanos capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy, ¿qué dice? Israelita. Y lo dijo Pablo.
Y Pablo llevó a cabo las fiestas y dijo, hey, vénganse, vámonos a las fiestas. No, dijo, olvídense de la ley ceremonial. Enfoquémonos en la promesa, Romanos, la justicia de Cristo, que es por la fe, no por el guardar las fiestas. Pedro guardó las fiestas con los judíos y los reprendió. Y Pablo en algún momento se debilitó y se cortó la cabeza con uno de los otros que todavía creía, perdón, no se cortó la cabeza, se cortó el pelo de la cabeza. Se rapó, tengo que clarificar eso, se rapó. Muchos dicen, ay, ya ven que Pablo anduvo allí rapándose. No, léase lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo en ese momento se debilitó y le hizo más caso a los judaizantes que a Dios, por quererse ganar a ellos. Y vean lo que le pasó a Pablo por irse a rapar la cabeza con ellos. Llegaron los judíos y dijeron, aquí está el que anda hablando contra la ley de Moisés. Y lo prendieron y lo agarraron. Y ahí empezó el camino hacia la cárcel. Porque lo agarraron y lo juzgaron. Y bueno, ahí vino todo. Léanse lo que dice la Biblia. Aquel que una vez defendió contra la ley ceremonial, la práctica de la ley ceremonial. Ya en el tiempo de cuando Cristo estaba, como dice él, como sumo sacerdote en el santuario celestial, todavía había judíos que querían practicar las fiestas. Un día se debilitó, dijo, está bien, me corto, me voy a rapar con los otros. Y muchos hoy están haciendo lo mismo que Pablo. Están yéndose a rapar, están yéndose a practicar pues las fiestas, el calendario lunar. Quieren creer judíos, pero no se ven bien, se ven ridículos. No están siendo salvos, se están perdiendo, están confundiendo a otros. Sí. Ahora, vamos a poner este en la pantalla. Ahí, por favor, les pido eso. Gracias. Y manténganlo allí porque vamos a analizarlo. Dice aquí, los judíos en muchos países. Me ha resultado extraño el que hubiera tan pocas personas que sintieran la preocupación de trabajar entre los judíos. ¿Qué le resultaba extraño? Ver que pocos trabajaran ¿para quién? Para los judíos. Ok, ¿qué más dice? Esparcidos, que se hayan esparcidos en tantos países. Cristo estará con vosotros a luchar para esforzar vuestras facultades perceptivas a fin de contemplar más claramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo se va a trabajar con ellos? ¿Qué es lo que dice que se va a trabajar? Dice, las adormecidas facultades de los judíos han de ser ¿qué? Despertadas. Amén. Ahora, ¿cómo se va a trabajar con ellos? ¿Cómo? Dice allí, los textos del Antiguo Testamento combinándose con los del Nuevo serán para ellos como el amanecer de una nueva ¿qué? Creación. ¿Cómo les vamos a explicar? Explicándoles el Antiguo Testamento mezclados ¿con quién? Con el Nuevo. O nada más diciendo Yeshua. No. No dicen de ninguna manera, de ninguna forma, tienen que hablar su idioma. Ni tampoco, ajá. O tiene que bautizarse con los que Ruach Kodesh y Yeshua y Abba. No. Tienes que irte a la Biblia, al Antiguo y el Nuevo Testamento, y en base al Antiguo, en base a las enseñanzas del Antiguo Testamento que están en el santuario y en base a las fiestas del Antiguo Testamento, señalarles ¿a quién? A Cristo. Pero no los tienes que volver a esclavizar haciéndoles que guarden las fiestas. Gálatas 4. Ajá, nada de eso.
Y ahora sí, aquí está el texto, es Oseas, yo pensaba que era Oseas 6:11, no, es 2:11. Mire lo que dice, Oseas 2:11. Haré cesar todo tu gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, o sus sábados, los sábados ceremoniales obviamente, y todas sus festividades. Es que acá dice que son perpetuas, ¿verdad? Levítico 23. En Levítico 23 habla de las fiestas solemnes, ¿sí? Y cuando uno lee las fiestas solemnes, y ahí habla todo de las fiestas solemnes, ¿verdad? Y dice que serán perpetuas delante de Dios. Y entonces ellos dicen, ya ven, perpetua es que nunca se acabará. Pero explicamos que es perpetuo porque Cristo es el perpetuo. Amén. Y enfocaban a Cristo. Entonces, dice, estatuto perpetuo será por tus generaciones. Entonces dicen, ya ven, son perpetuas. Pero ¿qué dice acá? En Oseas, capítulo 2, verso 11 dice, haré cesar todo tu gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados, hablando de los sábados ceremoniales, y todas sus fiestas, festividades. ¿Y cuándo las hizo cesar? Bueno, hermano, la Biblia te lo dice. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, ¿qué dice? El sacrificio, ¿y qué más? Y la ofrenda. Sacrificio y ofrenda se tenían que presentar en cualquier fiesta. En cualquier fiesta. Y a la mitad de la semana, cuando Cristo muere, se cumple lo que dice Oseas capítulo 2, verso 11. Haré cesar sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados ceremoniales, no hablando del sábado de la ley moral, no. Haré cesar. Y de acuerdo a la profecía, en Daniel 9:27, era a la mitad de la semana cuando Cristo muriera. Todo esto es lo que desecha ese movimiento. Desecha a Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas que si ellos se volvían a esta esclavitud, de Cristo estaban ¿qué? Desligados. Entonces ellos dicen, no, es que son fiestas perpetuas. Pero el que dijo que iba a ser perpetuo, también dijo, lo que es perpetuo de las fiestas que yo les dije a ustedes, yo lo voy a hacer cesar a la mitad de la semana. A eso no queremos que nos digas, Cristo. Nosotros queremos seguir practicando las festividades. Y eso es rebeldía y eso se llama de Cristo os desligasteis. Perdón. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 1. Un evangelio pervertido. Y a los que lo practican ese evangelio pervertido, Pablo les llama falsos hermanos. Y si hay hermanos que están bien metidos en esto de las fiestas judías, en el nombre del Señor les decimos salgan de Babilonia, porque, hermano, ese es otro evangelio y Babilonia tiene otro evangelio. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es que es un evangelio pervertido. No, de Roma es un evangelio pervertido. Si Adán y la humanidad se hubiera mantenido fiel a Dios por la fe en Cristo, guardando la ley de Dios, no hubiera habido necesidad de fiestas. No.
son sombras de una realidad, mas venido el cumplimiento del tiempo, a la mitad de la semana se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sacrificio y ofrenda eran parte esencial de cualquier fiesta judía. Y estamos hablando aquí de practicar las fiestas judías el día de hoy, no de su significado en la aplicación a Cristo. Bueno, aquí está, sí, Levítico 23 te dice que serán perpetuas. Oseas 2:11 te dice, haré cesar sus festividades, sus lunas nuevas, sus sábados, hablando de los sábados ceremoniales. ¿Y cuándo? Daniel capítulo 9, verso 27 dice, a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. En la muerte de Cristo Jesús. Y en su resurrección se constituyó nuestro sumo sacerdote. Oh, sí. Y en su resurrección, 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Dice, muerto por nosotros, sepultado por nosotros, resucitado por nosotros. Amén. Y por eso Pablo se quedó alarmado y dijo, es que si ustedes vuelven a las sombras, entonces de Cristo estás desligado ya. En la iglesia adventista, en la Universidad de Andrews, hay unas materias y hay este movimiento mesiánico. Además agarran la Torah, que es la Biblia, así un rollo grandote, pasa el maestro y muchos la besan a la Torah y cuando salen de allí, salen y bailan como los judíos y todo eso. De la gracia habéis caído. Porque eso está dentro. Sí, hermano Pedro. Sí, eso es un movimiento que viene de los jesuitas. Entonces la gente dice, ay, esto pues guardan el sábado, hay que prender velas, lo otro, y se olvidan de quién es Babilonia y de predicar contra la bestia, de predicar contra su imagen. Y es un embaucamiento más de Roma, una esclavización más de Roma. Porque en lugar de estar allí acostados 7 días bajo unas ramas, váyanse a predicar el mensaje del tercer ángel a otro lugar. Ah, no, pero ahí están bajo una rama 7 días. Y ahí van predicadores que de la verdad presente a estar enramados con ustedes. Y lo decimos con todo cariño, salgan de allí. Pero así como Pablo habló claro, se necesita hablar claro. Y sobre todo allá por California hay mucho de este movimiento allá. Y en otros lados. Y aquí también han llegado, una vez llegó un hermano a su grupo de sostén propio y ya los tenía uno cantando todos los himnos donde dice, en Jesús pues confío, ya les había dicho, no es Jesús, es Yeshua. Y dale con el nombre Yeshua, dale con el nombre Yeshua. Hermano, cuando la Biblia y el Espíritu Santo, el Espíritu Profecía, perdón, te hablan del nombre, te hablan de un carácter. ¿De qué te sirve tú mencionar Yeshua si no has entendido que el carácter de Jesús, o como tú le dices Yeshua, es el que debe estar adentro de uno? Así que, ¿cómo se van a evangelizar a los judíos? En primer lugar, los judíos tienen que ser convertidos a la verdad presente. No los de la verdad presente tienen que ser convertidos al judaísmo. Y lo que estamos viendo es eso, una reconversión al judaísmo de la verdad presente, de los susodichos de la verdad presente. ¿Cómo? Se les tiene que explicar los textos del Antiguo Testamento combinándolos con los del Nuevo Testamento. Se salvarán almas de la nación judía si se hace eso, amén. O como la resurrección del alma, la memoria será despertada cuando se vea a Cristo descrito en las páginas del Antiguo Testamento. Y luego que dice allí, Cristo será reconocido como el Salvador del mundo al verse cuán claramente el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Muchos de los judíos recibirán, ¿qué dice ahí? Por las fiestas,
¿Por la circuncisión? ¿Por la pronunciación del hebreo? No. Muchos de los judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Hermano, qué tremendo que esos movimientos están el día de hoy. Los judíos se habían enorgullecido, Hechos de los Apóstoles, enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados. Sí, de las fiestas de la primavera, las fiestas de otoño, se enorgullecieron. Y muchos de aquellos que se habían convertido a la fe de Cristo sentían todavía, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea de culto, sí, en Levítico 23, las fiestas, el santuario, sentían, dice allí, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea de culto, era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. No. Y esto es lo que piensan muchos. Esto es lo que piensan los practicantes de las fiestas hoy. No. Es que si Cristo autorizó las fiestas, si Dios autorizó las fiestas, es improbable que las cambie. Es imposible. Mira, hermano, ahí estás. Ahí, ese pensar está en Hechos de los Apóstoles, página 154. Es improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Insistían, fíjate lo que decía, que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Y esto es lo que muchos están haciendo el día de hoy. Insisten en que las formas de culto, los ritos que una vez Dios le dio a la nación hebrea, ahora se incorporen en los ritos de la religión cristiana. Ahora, ¿cómo les llama el Espíritu de profecía? El Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. ¿Cómo le llama? Eran lentos en discernir que todas las ofrendas de los sacrificios no habían sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios. Todas las ofrendas de los sacrificios. ¿Y cuándo se hacían las ofrendas de los sacrificios? Hermanos, en todas las fiestas. De alguna u otra manera, eran ofrendas. Por cierto, haciendo un paréntesis aquí, y este es otro tema que estamos preparando. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, ¿cuál fue primero? ¿Los diezmos o las ofrendas? Las ofrendas. Exactamente. ¿Y cuál fue la primera ofrenda? ¿Prefigurado a quién? A Cristo, hermano Pedro. Entonces, muchos echan de menos las ofrendas, diciendo que son más importantes que los diezmos. Pero ¿cuál fue primero? Cristo Jesús se ofreció, se ofrendó voluntariamente. Amén. Y Él mandó que se hiciera ese sacrificio, esa ofrenda del sacrificio de un corderito. Amén. Y los diezmos vinieron para sostener a aquellos que predicaban de la ofrenda de Cristo. Amén. Pero hoy en la mentalidad dicen, no, las ofrendas son menos importantes, lo más importante son los diezmos. Ambos son importantes, pero vino primero el... Claro, ambos son importantes. Y si nosotros nada más damos los diezmos por dar dinero, sin recordar y tener en mente la ofrenda de Cristo, que es Cristo, pues también de la gracia habéis caído, estaremos en formas. Bueno, sigue diciendo aquí que ellos insistían en que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana, eran lentos en discernir que todas las ofrendas de los sacrificios, ahí está la palabra ofrenda, por eso hicimos el comentario, de los sacrificios, no habían sido
no habían sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios. Por eso dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. En la cual el símbolo se había cumplido y después de la cual los ritos y ceremonias de la dispensación mosaica no estaban más en vigor. Entonces, ¿a quién le crees tú? ¿A la profeta del Señor o a nuevos judaizantes que están diciendo, sí, están en vigor? ¿A quién le crees? A la luz del Evangelio, los antiguos ritos y ceremonias confiados a Israel habían adquirido un nuevo y más profundo significado. ¿Se debían seguir practicando? No. Pero ahora en Cristo la gente entendía, por eso hacíamos la Pascua. Ahora en Cristo la gente entendía, por eso la gavilla mecida. Amén. Ahora en Cristo la gente entendía, por eso el Pentecostés. Las cosas prefiguradas por ellos se habían producido. Y los que vivían bajo la dispensación evangélica habían sido relevados de su observancia. Amén. Aquí está el escrito. ¿Qué van a hacer con esos escritos todos aquellos que dicen, no, creemos en los 3 ángeles, pero hay que seguir guardando las fiestas y Yeshua y sábado lunar y todo eso? ¿Qué van a hacer con estos escritos? Lo que tienen que hacer es ignorarlos para ustedes seguir en su obstinada observancia de una esclavitud bajo la ley ceremonial. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que ustedes dejen la esclavitud bajo la ley ceremonial, que todavía están practicando, que varios les dicen que eso es verdad presente, y acepten a Cristo por la fe, no por las sombras, sino por la fe. Y luego dice, sin embargo, Pablo todavía guardaba tanto el espíritu como en la letra la inalterable ley divina de los 10 mandamientos. Amén. Pablo dejó a un lado la observancia de la ley ceremonial, ¿sí? Las ceremonias, los ritos, aceptó el evangelio y mantuvo la observancia de la ley de Dios. Ahora, mira lo que dice aquí. Porque ¿qué son las fiestas? Son cosas externas. Hermano, ya trajo ¿cómo se dice? La menorá, es decir, el candelabro, y les ponen las velas. Ay, qué bonito un candelabro con velas. Ya ese hermano ya tiene su enramada, y este hermano ya tiene su Biblia judaica. Esas son formas externas que no sustituyen la sed interna del alma. Mira lo que dice la sierva del Señor. Llegan a ser distracciones. Y llegan a ser. Es lo que es el romanismo el día de hoy. Tú entras a un templo católico y ahí tienes tocándote no sé qué, el Ave María. Ahí la gente, ay, esa música creo que llega hasta el cielo. ¿Cuál cielo? Nada más llegan las bóvedas que hicieron, llenas de piedra, que hicieron los españoles aquí en México, bueno, los indígenas. Como esclavos. Son formas. Y repito, muchos cristianos el día de hoy llegan a su iglesia y lo mismo, se ven invadidos por esas formas, pero no hay ningún deseo de cambiar. Sustituir la santidad del corazón, vamos a ver la cita, y la vida. ¿Qué dice allí? Por las formas exteriores de la religión. Es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de los maestros judíos. ¿Te das cuenta que no ha cambiado nada? Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuya doctrina muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de ¿qué? De engañar. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial. ¿Quién? ¿Quién dice aquí? El gran enemigo, Satanás.
Por eso les preguntamos a los que están guardando hoy las fiestas. No es el Espíritu Santo que lo está induciendo a guardar las fiestas. Aquí está el escrito. Es el gran enemigo para apartarte realmente de la justicia de Cristo. En los tiempos apostólicos se inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Y actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos pervertidores de la fe y por la palabra de verdad que dice, exponer denodadamente sus errores. Y es lo que se está haciendo el día de hoy. Usted podrá estar en desacuerdo y le podrán rugir los dientes, como dice que cuando le rugían los dientes al pueblo judío cuando predicaba Esteban. Le podrán rugir los dientes. Pero si su corazón es sincero, tendrá que pedirle perdón a Dios por exaltar el día de hoy y practicar el día de hoy. A eso me estoy refiriendo. Los ritos y prácticas de la ley ceremonial. De la gracia ha caído, de Cristo ha estado desligado, pídale perdón. Ese no es el mensaje del tercer ángel. Ni de los tres ángeles. Sí. Ahora, esta cita está tremenda. Señales de los tiempos, 29 de julio de 1886 dice, hay algunos que no comprenden el plan de la redención, pero hacen de la muerte de Cristo un argumento para probar que la ley de Dios ha sido abolida. Los hombres que pretenden ser maestros del pueblo, fíjate lo que dice allí, ciegan los ojos de los ignorantes al mezclar la ley moral con la ceremonial y usar los textos que hablan de la ley ceremonial para probar que la ley moral ha sido ¿qué? Abolida. Bueno, primera aplicación. Aquellos que están diciendo, ¿sabes qué? No tienes que guardar el sábado, los 10 mandamientos, porque en la cruz, ¿verdad? Dicen que fue clavada, ¿qué? El acta de los decretos. Y ellos piensan que esos son los 10 mandamientos. Y esa acta de decretos, pues son las fiestas y es todo lo que nosotros acabamos de ver. Es la ley ceremonial. Entonces ellos confunden y mezclan la ley ceremonial con la ley moral. Eso es el mundo evangélico. Y dice aquí que ciegan los ojos de los ignorantes. Esa es la primera aplicación. Pero la sierva del Señor dice, los hombres que pretenden ser maestros del pueblo ciegan los ojos de los ignorantes al mezclar la ley moral con la ceremonial. Y hermano, aquí también hay una aplicación. Si tú estás mezclando todavía la ley ceremonial con la ley moral, si tú estás practicando las fiestas judías todavía como adventista del séptimo día, porque eso es ley ceremonial también. Y dices, pero yo también creo en la ley moral, pero podemos practicar las dos. Dice aquí, los hombres que pretenden ser maestros del pueblo ciegan los ojos de los ignorantes. Bueno, ¿quién te está enseñando todo esto? Son ciegos, guías de ciegos. ¿Quién te está enseñando a mezclar la ley? Una vez platicaba con un pastor que muchos lo conocen. Tiene su ministerio allá en California. Y me decía, bueno, si el mundo guarda sus fiestas paganas, ¿por qué no podemos nosotros practicar las fiestas judías? Y la única razón por la que él va allá con los que se enraman toda una semana, viven bajo ramas, es porque no entiende el evangelio. Y por cierto, así se llama su ministerio, el evangelio eterno. Y los judíos así se apartaron del evangelio, manteniéndose en las formas. Los países cercanos tienen sus reyes y nosotros queremos un rey.
y eso no fue correcto. Hicieron daño a sí mismos apartándose del gran rey. Exacto. Por eso dice, leo otra vez lo de rojo, los hombres que pretenden ser maestros del pueblo ciegan los ojos a los ignorantes al mezclar la ley moral con la ceremonial y usar los textos que hablan de la ley ceremonial para probar que la ley moral ha sido abolida. Y explicamos la primera aplicación. Esta es una perversión de las escrituras. Y miren lo que dice hasta acá abajo, hasta acá abajo. Por lo tanto, la ley ceremonial dejó de tener vigencia a la muerte de Cristo. Mezclar la ley moral con la ceremonial es vivir en la ignorancia y es ser guiados por maestros ciegos. Claro. Prefiguraba a Cristo. A Cristo. Pero ya viniendo a Cristo, ya cumplió su función. Y ya no tiene por qué observarse ya. Porque ya no. Dijo, ya está aquí. Ahora vamos a ver. Constituyó nuestro sumo sacerdote. Exacto, es que el evangelio es otro, muy distinto a seguir practicando las fiestas en el movimiento mesiánico. Ahora, ¿ustedes creen que cuando Pablo llegaba a hablarles acerca de Jesús, cómo les hablaba del evangelio? O sea, tienen que hablar Yeshua y tienen que ponerse el atuendo judío y tienen que cantar con panderos y tienen que hacer la danza judía y todo eso y tienen que soplar el shofar. Eso es lo que Pablo les decía. Pablo no se dirigía a los judíos de un modo que despertase sus prejuicios. No les decía primero que debían creer en Jesús de Nazaret, mire, sino que se espaciaba ¿dónde? En las profecías que hablaban de Cristo, de su misión y de su obra. Paso a paso llevaba a sus oyentes hacia adelante y les demostraba la importancia de honrar la ley de Dios. Rendía el debido honor a la ley ceremonial, demostrando que Cristo era quien había instituido la dispensación judaica y el servicio de sacrificios. Luego los traía hasta el primer advenimiento del Redentor, les demostraba que la vida y la muerte de Cristo, que en la vida y la muerte de Cristo se habían cumplido toda especificación del servicio de sacrificios. ¿Cómo empezaba? No tienes que hablar en Yeshua. Les decía así, tienes que hablar el nombre de Yeshua. No. No les decía que debían creer en Jesús de Nazaret. Aquí está la cita. Sino que los llevaba a la profecía, los llevaba a la ley ceremonial. De la ley ceremonial les mostraba a Cristo y les decía, la ley ceremonial ya quedó abolida en la muerte de Cristo. Ya no se practican las fiestas. Ahora, compara lo que decía Pablo, cómo se acercaba Pablo y cómo se acercaban y cómo está este movimiento de ahora. Completamente distinto para ganar a los judíos. ¿Sí? Nunca Jesús enseñó que los judíos eran, ¿cómo se dice? Eran guías o eran para seguir. Sí, o sea, nunca le enseñó eso, sino los judíos eran rebeldes, siempre han sido rebeldes, no han hecho bien las cosas. Solo el remanente que aceptó a Cristo. Por eso Pablo fue elegido, llamado para los gentiles. Y no hizo eso. Pero aunque también les predicó a los judíos. Ahora, en el discurso de Pedro, cuando Pedro empieza a hablar, ¿verdad? En el día del Pentecostés, él empieza, como dice aquí la sierva del Señor, con una manifestación. Dice, Pedro le mostró que esta manifestación era el directo cumplimiento de la profecía. ¿De quién? De Joel. Les llevó a las profecías. No les dijo, miren, yo para hablarles del evangelio, pónganme debajo de una enramada porque otra vez voy a practicar las fiestas. Jamás dijo eso Pedro. Y hermano, estamos hablando así de claro, porque así de claro es el evangelio. Así de claro es el evangelio. Pedro trazó el linaje de Cristo y lo vinculó directamente con la honorable casa de David. No empleó ninguna de las enseñanzas de Jesús para probar esta verdad, porque sabía que sus prejuicios eran muy grandes y por lo tanto no tendrían ningún efecto. Pero se refirió a David, a quienes los judíos consideraban un venerable patriarca de la nación. Entonces, ¿cómo se van a ganar a los judíos? A través de la profecía. Amén. Nuestros ministros necesitan más de la sabiduría que Pablo tenía. Cuando él iba a trabajar con los judíos, escucha bien,
no destacaba primeramente el nacimiento, la traición, crucifixión y resurrección de Cristo. No, no, no. A pesar de que esas eran las verdades especiales para ese tiempo. En primer lugar, los conducía paso a paso por las promesas, ¿verdad? Abraham y todo eso, que habían sido hechas de un Salvador y por las profecías que lo señalaban a él. Después de presentar estas cosas con detenimiento, hasta que las especificaciones eran tan nítidas en las mentes de todos, y cuando ellos sabían que habían de tener un Salvador, pues lo buscaban. ¿Y dónde está ese Salvador? ¿Dónde está la promesa? Les presentaba el hecho de que ese Salvador había venido ya. Cristo Jesús cumplía toda especificación. Este era el engaño o cebo con el cual prendían las almas, ¿verdad? Presentaban la verdad de una manera tal, de que el prejuicio anterior de la gente no se despertaba para cegar sus ojos ni pervertir el juicio. El libro Evangelismo, página 107. ¿Cómo presentaban a los judíos? ¿Practicando los ritos y las ceremonias? Jamás. Ahora aquí tenemos este libro que se llama El Mesías y su Santuario, escrito por un judío que se convirtió al adventismo en los tiempos de Elena de White. Y si ustedes leen ese libro, aquí está, en el rostro, ¿verdad? Sus facciones son judías. Y él escribió un libro que se llama Del judaísmo al cristianismo. ¿Sí? Y este libro lo escribió, se llama El Mesías y su Santuario. Y él explica la ley ceremonial y apunta hacia Cristo. Y no dice que hay que guardar las fiestas judías o el día de hoy. Y él explica aquí el diagrama de las 70 semanas. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero después, más actualmente, viene el movimiento Judíos por Jesús. Ese es el fundador y ya murió. Moisés Rosen fundó el movimiento evangelístico Judíos por Jesús, de acuerdo al Washington Post. ¿Sí? ¿Quién era él? Y bueno, todos los villancicos y todo eso, le puso palabras judaicas. Hay un villancico en el mundo que dice: en el primer día de Christmas, ¿verdad? Y ellos le pusieron: mi rabí me dio. O sea, componen todas las cosas con el lenguaje judaico. Bueno, dice aquí que él era judío, ¿verdad? Dice Moses Rosen, 78. Era un Jewish born Baptist minister. Era un judío nacido, pero se convirtió a la iglesia bautista. Entonces, ¿quién inventó esto? Los evangélicos, los metodistas, los bautistas. Ese movimiento. Que tú tienes que usar las palabras judaicas para ganarte. Pero los adventistas, los pioneros adventistas decían: no, tú no tienes que usar eso. Tú tienes que usar las sombras para apuntar a Cristo. No tienes que usar las fiestas y practicarlas el día de hoy. A eso me refiero. Para apuntar a Cristo. No, no las tienes que practicar. Tienes que enseñarles que esas fiestas ya tienen su cumplimiento en Cristo. Así que este señor es el que funda ese movimiento Judíos por Jesús, ¿verdad? Somos judíos y gentiles, un solo Mesías, ¿verdad? Bueno, ahí está la historia y bueno, ahí están. Sí, ahí está ese movimiento. Ahora, estamos terminando. Pero te dije que te iba a enseñar las Biblias. Nuevo Testamento judío. Una nueva traducción del Nuevo Testamento que transformará la expresión del lector sobre la Biblia. Nuevo Testamento. Ahora, este Nuevo Testamento, los mismos versículos que la NBI, aquí traigo la NBI, esta es la Nueva Versión Internacional. Los mismos versículos que la Nueva Versión Internacional no trae, este tampoco trae. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 17:21.
Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar primero en la NBI, Mateo 17:21. Nuevo Testamento, Mateo 17:21. Y aquí te vas a dar cuenta que son los jesuitas que están detrás de todo esto. Mateo 17:21. Bueno, aquí nada más está el 20 y el 22. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí en la pantalla. No sé cuál es la que está. Bueno, Mateo 17:21. Lo pusimos. No sé si ya enfocó al 21, hermano. Esta es la NBI. Ok. Está el 20, sí. Ya vea que está el 20. ¿El 21 lo ve? ¿Ve el 21 en la NBI? No, no está. No está. Esto en YouTube está siendo transmitido también. No está. Véanlo aquí los que están viendo por Facebook. Mateo 17:21, por ahí búsquelo, hermano. No está. Sí. A ver, hermano, si lo agarras ahí. Mateo 17:21. salta al 22. Aquí está, aquí se ve. Ya salta al 22. ¿Tiene el 21? No. Dice Jesús, mas este género sale con ayuno y oración. Eso no está en la NBI. Ahora vamos a ver en la Biblia del movimiento mesiánico. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, de Mateo 17:21. Y lo ponemos primero aquí en la pantalla. Y vamos a buscarlo. ¿Verdad? Está por aquí a la mitad, hermano. Por aquí a la mitad. Este es el Nuevo Testamento del movimiento mesiánico. Ese que dice que hay que guardar las fiestas y todo eso. A ver, lo ponemos por aquí. Arriba, ahí está, ok. Bueno, ahí está el 19, ahí está el 20. Busque usted el 21. ¿Está? No está. ¿Qué tienen en común la NBI y el movimiento mesiánico? Que usan el mismo griego, mismo texto griego crítico actual de Roma. Es el mismo. No pueden esconderse. No, o sea, Estamos es descubriendo. el mismo. A ver, muéstraselo, hermanito. Mateo 17:21. Y así todos los versos alterados que le falta al NBI, le falta a la Biblia de este movimiento. Todos los versos alterados. Mateo 17:21. ¿Sí? ¿Sí? Todos los versos alterados. Mateo 17:21. Están alterados. ¿Sí? Aquí mientras. No está el 21, ¿verdad? No está. No está. Ahora, si ustedes quieren saber qué dice esa Biblia, pues esa Biblia, miren cómo dice. Mateo 17 dice, Yeshua respondió, gente pervertida, sin la menos confianza, ¿durante cuánto tiempo estaré con vosotros? Traédmelo aquí a mí. Yeshua reprendió al demonio y salió el muchacho, de manera que a partir del momento fue sanado. Entonces los talmidín fueron a él en privado y le dijeron, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Entonces usan palabras en hebreo así, mira, y en español. Y la gente queda cautivada por eso. Ay, yo quiero aprender hebreo. Ahora, hay un hebreo que se debe de aprender. Y ese es el hebreo, no, ¿cómo se puede decir? No con los propósitos de practicar las fiestas judaicas, sino el hebreo que aprendieron los primeros adventistas para defender la verdad presente. Amén. ¿Sí? O sea, en sí no es malo aprenderlo, No. pero hay que aprenderlo bien. Ajá, no para decir que con eso tú te salvas. O con eso tú eres la religión verdadera, no. La salvación es por la fe en Cristo, no por el idioma que tú hablas. Sí, aunque habláramos lenguas angélicas, dice Ajá, Pablo, y si no tengo amor, o sea, no estoy nada soy. Correcto, estoy perdido. Eso es. Y aquí tenemos la completa Biblia, porque ese es nada más el Nuevo Testamento.
Pero esta es la Biblia completa, esta que está aquí. ¿Sí? Y esta Biblia está en inglés y wow, este es un inglés mezclado con hebreo. Es un inglés mezclado con hebreo. Aquí ponemos un ejemplo. ¿Sí? Aquí ponemos un ejemplo. Este es un inglés mezclado con hebreo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, estos señores han agarrado las Biblias nuevas judaicas y las han sustituido por las Biblias protestantes. Pero lo que debemos ver es que la Biblia protestante está bajo el Textus Receptus, es decir, Conflicto de los Siglos habla de Erasmo, cómo limpió el texto corrupto que había hecho Roma. Y estas Biblias están bajo el texto corrupto de Roma. Si somos protestantes, ¿por qué tenemos que guiarnos con eso? Exactamente, entonces es imposible que este movimiento de guardar el sábado lunar, de decir Yeshua y que usan estas Biblias, es imposible que sea protestante, porque este es el texto de Roma, solo disfrazado con lenguaje hebreo, con lenguaje hebreo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Romanos 8.1, vamos a Romanos 8.1, los que estén allá en su casa, en sus Biblias, Romanos 8.1, y vamos a ver lo que dice aquí. Romanos 8.1 dice, vamos a verlo en la pantalla, aquí lo tenemos en la pantalla. Mire lo que dice Romanos 8.1, en esta Biblia de ese movimiento dice, por lo tanto, dice, ya no hay condenación alguna para aquellos que están unidos con el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torá del Espíritu que produce esta vida en unión con el Mesías Yeshua me ha hecho libre de la Torá del pecado y de la muerte. ¿Entendiste? Si tú no sabes hebreo, tú no entendiste. Medio entendiste. Y para una persona que primero está escuchando el Evangelio, ¿y qué es la Torá? Pero fíjate lo que dice ahí. Por lo tanto, ya no hay condenación alguna para aquellos que están unidos con el Mesías, Yeshua. ¿Sabes qué le quitaron allí? Los que viven conforme a ¿quién? Vamos a leer en la Biblia protestante para que veas, y aquí está lo que dice la Biblia judaica de ese movimiento y lo que dice la Biblia protestante. Romanos 8.1 te voy a leer lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta aquí parece que aquí le cambiaron Mesías, Yeshua. ¿Y qué les faltó? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú lees la Biblia, NBI es lo mismo que tú estuvieras leyendo esto. Esta Biblia del movimiento judío mesiánico está alterada, está cambiada. Es que tú tuvieras una NBI versión a movimiento mesiánico. Eso es. Entonces a los hermanos que están bien metidos en esto y traen ya sus Biblias y dicen, ay, mira, yo traigo mi Biblia y ando, practico las fiestas y todo eso. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Y dice el Espíritu de Profecía que tenemos que hablar claramente contra este falso evangelio. Contra este falso evangelio. Y bueno, aquí hay otro ejemplo más. Vamos a ver qué dice ese Nuevo Testamento del movimiento judaico en el mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver qué dice. Bueno, dice aquí,
mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Y vamos a ver específicamente el mensaje del segundo ángel. Dice, otro ángel, el segundo de ellos, siguió diciendo, ha caído Babel la grande. Hizo que todas las naciones bebiesen del vino de la furia de Dios causado por su fornicación. Ha caído, ¿qué dice aquí? Babel. O Babilonia. Te dirá, bueno, es que Babilonia tiene su origen en Babel. ¿Puedes dar claramente el mensaje del tercer ángel con este movimiento, específicamente de los 3 ángeles del segundo? No, no lo puedes dar. Hermano, en resumen, y hay varios ejemplos, pero bueno, no tiene razón de estar viendo todo el error. Viene cambiadísimo este. Pablo dice, y con esto terminamos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De Cristo os desligasteis, los que por la ley, y el contexto es la circuncisión y obviamente la ceremonial, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Que Dios nos bendiga, hermanos. Si vamos a predicar, sea el mensaje del evangelio eterno, no el evangelio de la esclavitud. El evangelio de las formas o el evangelio de las obras, de la salvación por obras. Es el evangelio eterno, es la justicia de Cristo. Es por la fe que obtenemos su justicia y que Él vive en nosotros. Todo lo que sustituya, toda forma que venga a sustituir, toda práctica, toda ceremonia que venga a sustituir la fe y nos haga verla como un medio de salvación, son distracciones para apartarnos de Cristo. Así es. Y es un evangelio pervertido. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, porque tu palabra es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Lo más importante es exaltar tu mensaje. No importa, Señor, aunque los cielos se desplomen, aunque muchas personas engañadas por esta nueva esclavitud de practicar las fiestas y caer en un neojudaísmo, Señor, se enojen. Habrá algunas que acepten la corrección y algunas que dejen la esclavitud. Le damos a la ley ceremonial su debido lugar. Sabemos que tú la diste, Señor, para su tiempo, para señalar a Cristo Jesús. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Señor, esa ley quedó abolida, la ley ceremonial, porque vino la realidad, vino Cristo. Tenía que cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, Señor. Y tenía que verse la realidad del evangelio y no las sombras ya más. Ahora, Padre, pedimos por todos aquellos que están engañados por falsos maestros, que están enceguecidos, como decía la cita, por una mezcla de ley moral con ley ceremonial. Que en el nombre de Cristo Jesús tú los puedas sacar de ese engaño y puedan aceptar el verdadero evangelio. Que en lugar de vivir esos 7 días bajo enramadas, Señor, esos 7 días se la pasen anunciando y predicando el evangelio. La última advertencia a todo el mundo, Señor. En lugar de estarles enseñando a los hombres que deben tener una Biblia, Señor, a su modo, a su manera, que vayan y prediquen la última advertencia al mundo. Acompáñanos, Señor, en la continuación de la predicación del mensaje de los 3 ángeles en todo el mundo, Señor.
a los diferentes hermanos en diferentes lugares donde quiera que estén, que todos podamos ser de un mismo sentir, de una misma doctrina, de una misma profecía que hay en nosotros, la mente de Cristo, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es Jesucristo la vida, la luz, nos trae del cielo la eterna verdad, mártir divino que muere en la cruz por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia benigno el infiel corazón, en su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por